Hola, ¿cómo estás? Qué alegría volver a estar juntos. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene de gozo tu vida y también la de cada uno de tus seres queridos. Vamos a dar continuación a nuestros temas bíblicos de la nueva fe de Jesús. Y en esta oportunidad vamos a explorar en la Biblia el tema número 18, que habla respecto de los diezmos y las ofrendas. Hoy vamos a descubrir qué dice la Biblia, cuáles son los textos bíblicos que hablan al respecto. Entonces te invito a que juntos empecemos a responder cada una de las preguntas de la nueva fe de Jesús. El estudio 18 de la nueva fe de Jesús trata acerca de quién es el dueño o socio. Y vamos a ver ahora qué enseña la Biblia acerca del plan divino para sostener a la iglesia. Las primeras tres preguntas que vamos a responder, y vamos a responder con la Biblia, nos van a referir acerca de todo lo que existe y quién es el propietario de todo esto. Nosotros entendemos que todo le pertenece a Dios. Vamos a la primera pregunta. ¿A quién pertenece el universo? Salmos 24:1 dice así: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿A quién pertenece todo entonces? La respuesta es a Dios. Marcamos este cuadro. Pregunta número 2. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? En Ageo capítulo 2 verso 8 nos dice así: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué enormes riquezas posee Dios entonces? Y Él posee todo, el oro y la plata. Tercera pregunta. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomios capítulo 8, versos 17 y 18 dice así: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda, el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Gracias a quién entonces obtenemos nuestros bienes? La Biblia dice: gracias a Dios, que nos da la salud, nos da la vida y a la vez nos da la capacidad para desarrollarnos. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué porción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Levítico 27, verso 30 y 32 dice así: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues le está consagrado. En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, y 1 de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. ¿Qué proporción entonces de nuestros ingresos le pertenece a Dios? 1 de cada 10. Pregunta número 5. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Génesis capítulo 28, verso 20 al 22 dice así: luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todos los que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Y de todo lo que Dios nos da, tenemos que entregar la 10ª parte. Vamos a la pregunta número 6. ¿Para qué se emplea el diezmo? San Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14, nos dice así: ¿no saben que los que sirven en el templo
reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar, así también el Señor ha ordenado que quienes practican o predican el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Para qué se emplea entonces el diezmo? Para la predicación del Evangelio y la mantención de los ministros. Pregunta número 7. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Malaquías capítulo 3, verso 10, dice así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición para que sobreabunde. Qué maravillosa bendición promete Dios: abrir las puertas de las bendiciones. Pregunta número 8. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? En San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la ofrenda de Dios para nuestra salvación? Su Hijo Jesucristo. Pregunta número 9. ¿Cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? En Hebreos capítulo 9 verso 28 nos dice así: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecados algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Cuál es entonces el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? La salvación. En la Biblia nosotros encontramos dos términos: diezmos y ofrendas. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda? Pues el diezmo es la 10ª parte, el 10% de todo lo que nosotros recibimos. Eso es el diezmo y le pertenece a Dios, no a nosotros. O sea, del 100% de lo que recibo, el 10% no es mío, el 10% es de Dios y debo devolverlo a Dios. Y del 90% que queda, que eso sí es mío, desde allí yo tengo que sacar mi ofrenda para Dios. La ofrenda es algo pensado, algo sistemático, algo planificado. No se entiende como ofrenda la limosna, o sea, dar la monedita que me quedó en el bolsillo o algo que encontré ahí, un billetito roto. No, la ofrenda es algo planificado porque ahora le estoy dando a Dios de lo que a mí me corresponde. El diezmo solo le devuelvo a Dios lo que es de Él. No lo retengo al diezmo porque si no le estaría robando a Dios. Entonces yo el diezmo le devuelvo a Dios. Ahí no tengo nada, nada a mi favor, porque solamente estoy devolviendo algo que no me pertenece. Y del 90% que me queda, eso sí es mío. Y de ahí, si yo doy ofrenda, eso es muy valioso también, porque ahí le estoy dando a Dios lo que es mío, lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me corresponde. Vamos a dar algunas sugerencias para ser socio con Dios. San Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, verso 10, nos dice que debemos ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Y dice: cada uno ponga al servicio de los demás y al don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Por lo tanto, debemos ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Segunda sugerencia: ser socio con Dios. En Proverbios 11, 24 y 25 nos dice justamente eso, que debemos tener esta sociedad con Dios. Así que la respuesta es sí.
Y en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, San Pablo dice que debemos dar con alegría. El diezmo, devolverlo con alegría, sabiendo que somos honestos y somos fieles a Dios y le devolvemos a Él lo que a Él le corresponde. No nos quedamos con eso porque si no le estaríamos robando. Pero a la vez, dar con alegría las ofrendas. O sea, del dinero que me queda, del 90%, debo dar mis ofrendas. Vamos a leer el compromiso de fe de tu lección y dice así: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: quiero ser socio de Dios, prometo dar con alegría lo que le pertenece a Dios. Si hoy tomas esta decisión y quieres hacer este pacto de fidelidad con Dios, entonces pon ahí tu nombre y luego aquí la fecha de hoy para que recuerdes que un día estudiaste el tema del diezmo y las ofrendas y que tú decidiste ser fiel a Dios. Vamos a profundizar ahora nuestra fe en Jesús. Primero repasemos y entendamos que Dios es dueño de todo. Lo hemos visto en los primeros textos bíblicos. También tenemos que saber que somos mayordomos, o sea, administradores, y debemos ser administradores fieles, porque la fidelidad es parte de la santidad. También hemos aprendido hoy que debemos ser generosos. San Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, versos 5 al 7, justamente habla de dar con generosidad. Y cuarto, crear una sociedad con Dios. Cuando creamos una sociedad con Dios, colaboramos, no porque Dios necesite, sino para que recordemos que dependemos de Él y Él nos da la posibilidad de ser participantes de la predicación del Evangelio, de la construcción de su iglesia a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver a continuación el uso del diezmo y el uso de la ofrenda. Según Números 18:21 y primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14, nos dice que el diezmo debe ser usado para sostenimiento del culto, para sostenimiento de los ministros y para la predicación del Evangelio. O sea que una cadena de salvación se produce. Usted ahora conoció la verdad porque un día otros fieles dieron sus diezmos. Y con esos diezmos se pudo hacer esta página, con esos diezmos se pudo preparar este material para que usted lo reciba gratuitamente. Y esas personas que diezmaron estuvieron colaborando a través de su diezmo para que otros tengan el mismo privilegio de colaborar. El uso de la ofrenda. En Salmo 96:8 y Marcos 12, verso 41 al 44 nos dice: el uso de la ofrenda es para gastos de la iglesia local, para la extensión del Evangelio y para proyectos especiales. El resultado es fidelidad igual a dependencia de Dios y dependencia de Dios es igual a bendiciones. Soy fiel a Dios, entonces empiezo a depender de Dios. Y si dependo de Dios, vienen las bendiciones. Vamos a seguir trabajando espiritualmente día tras día con la lectura de la Biblia. Por lo tanto, te animo a que organices ahora tu propia comunión con Dios. En la mañana, cuando te levantes, primera hora, lo primero que hagas, acercarte a Jesucristo. Puedes buscar en internet Reavivados por su palabra. Allí puedes tener el año bíblico, donde se te va a indicar qué leer cada día, para así poder completar la lectura de toda la Biblia. Luego de leer el capítulo correspondiente ese día, también puedes leer la lección de la escuela sabática. Puedes preguntar a un adventista que conozcas o acercarte a una iglesia adventista y pedir allí si te pueden facilitar una escuela sabática. Seguramente que lo harán. Y también anotar aquí tu pedido de oración. Y así el día primero, el día segundo, 7 días en comunión con Dios. Para fortalecer tu fe, necesitas compartir con otros lo que tú estás experimentando. No solamente el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de las doctrinas bíblicas, sino también ya tienes que empezar a practicar, asistir a la iglesia, hacer tu culto personal, ofrendar y diezmar. Porque cuando empieces a
practicar lo que ya conoces, practicar por amor a Dios, entonces las bendiciones las recibirás. Comparte con tu grupo de amigos, familiares, vecinos, todo lo que estás aprendiendo para que ellos también puedan tener la luz de la palabra de Dios. Así hemos concluido y para terminar quiero hacer una oración por ti. Querido Padre, quiero pedirte una bendición por cada una de las personas que están estudiando la Biblia. Que tu paz, tu bendición, tu protección y tu luz estén sobre ellos siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones.